Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal Sania Contigo, un video más. En el video de hoy voy a estar realizando la ojeada del mes de mayo, cómo es que luce, sus decoraciones y después del bolígrafo, específicamente en la sección de mi agenda familiar. Así que si deseas ver cómo luce el mes de mayo, quédate conmigo que vamos a comenzar. Ok, para comenzar mostrándole cómo es que luce después del bolígrafo la decoración que hice en las páginas del corriente. Así es como luce. Para el mes de mayo logré unas cosas, otras no, porque a principio de mes me lastimé la espalda y desde ahí pues muchas cosas han seguido posponiéndose. Pero quiero que los vean para que puedas tener ideas de cómo decorar y también cómo utilizar estas páginas. También de igual manera así se quedó el mes de mayo. Tenía programado hacer este reto de depuración de 30 días y el método de KonMari. Una suscriptora me hizo mención en uno de los videos que quisiera que yo dialogara un poco más al respecto. Básicamente esto es un imprimible de la tienda DigiCraft en Etsy y contiene ciertas páginas. Yo imprimí estas dos porque va mucho más al detalle que este. Y básicamente lo que se trata es de tomar un día y dedicarle a depurar, verificar cuáles son las cosas que te causan felicidad, qué cosas puedes donar, qué cosas son para desechar y solamente quedarte con las cosas que para ti sean de provecho y te cause alegría, felicidad y todas esas cosas de una manera más positiva. Como ven, yo comencé bastante bien. El día de las madres era el día 8, por eso es que no hice esta. Y aquí ya comenzó todo el tiempo de mi esposo enfermarse y luego yo con lo de mi espalda. Sin embargo, pude realizar algunas que otras, pero así es como luce. Yo estaba tomando entonces este calendario del mes de mayo para especificar qué cosas fue las que hice durante este tiempo. Sin embargo, pues como ven, no lo pude terminar. Espero una vez mi espalda mejore poderlo terminar. Por esa razón lo voy a sacar de aquí porque lo voy a estar moviendo entonces para el mes de junio, esperando de que pueda terminarlo en los próximos meses. También aquí pues les muestro que está por categorías. Y es como un listado que puedes ir realizando y tachando de acuerdo a lo que estés realizando en ese día. Me ha gustado muchísimo, totalmente los recomiendo. Voy a estar colocando este imprimible, el enlace en la descripción del video por si acaso les interesa. Y así es entonces como terminó luciendo el mes de mayo en mi agenda. Las cosas pasan y pues la agenda está para servirte para ti, ¿verdad? Y en los momentos en que no puedes, pues no se puede. Entonces aquí les muestro la semana del 2 de mayo al 8. Este fue el fin de semana del Día de las Madres. Me gustó muchísimo el libro que utilicé, creo que se llama Tiny Florals de la Happy Planner. Y entonces aquí esta decoración fue con el libro grande de la Happy Planners que es de flores. Esta es la semana de mayo 9 a mayo 15. Antes de continuar, quiero hacer lo que hago de costumbre en estos videos y es felicitar a todos los bebés que cumplen en el mes de junio. Muchas bendiciones, salud,
paz, armonía, todo lo que deseas que se te cumpla en este nuevo año que estás por comenzar. Te deseo un feliz cumpleaños y si cumples en el mes de junio, déjame un comentario, me encantaría felicitarte. Adicional a eso, me encanta mencionar todos los nuevos suscriptores que están con sus cuentas públicas, que yo puedo ver quiénes son. Vamos a ver entonces aquí quiénes son todos esos nuevos suscriptores. Muchísimas gracias. Estoy casi cercana a los 500 suscriptores y si no fuera por ti esto no sería posible. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Espero mi contenido sea de tu agrado y al mismo tiempo entretenimiento, disfrute, motivación, todo lo positivo posible para ti. Muchas gracias. Y entonces aquí pues les muestro cómo fue que lució la semana del 9 de mayo al 15. Me encantó, me está gustando mucho hacer estas divisiones. Esta vez lo hice con las comidas en la parte de arriba y me gusta muchísimo. Aquí entonces está cierta cita médica que tuve que cancelar por el COVID de mi esposo. También mi hija, como tuvimos que estar en cuarentena, no pudo ir a su fotografía en la escuela. Pero así es que pasa, el próximo año será otro año y esperemos que sí lo pueda obtener. La próxima semana ya estos son con las páginas dashboard. Hice un video decorando estas páginas, se lo voy a estar colocando aquí para que lo puedas ver si así deseas. Nuevamente muchas cosas que se lograron, otras no, debido a las situaciones en las que he estado pasando. Me gustó muchísimo esta decoración, me encanta Alice in Wonderland y me fascina, ya quiero volverlo a usar. Aquí entonces pueden ver cómo fue que salió toda la semana en los hábitos de hacer la cama, las vitaminas de mi hija, mis vitaminas. Cuando no me las tomo ese día hago un círculo y entonces los 15 minutos de tidy up o recoger cosas que están fuera de lugar en mi casa. Y entonces esta es la última semana del 23 al 29. Como ven, tuve citas lunes, miércoles y viernes y ya aquí no escribí nada. El viernes me llegó mi tía con mi prima y también entonces la prometida de mi hijo pasó en el fin de semana con nosotros porque mi hijo está viajando por trabajo y me la traje también en el fin de semana para que pudiera pasarla con nosotros y no estuviese solita, y estuvimos entonces todo el fin de semana juntos. Pero ya ves que entonces aquí no escribí nada porque fue una semana bastante ocupada. Pero así es como luce y entiendo que este libro que utilicé es del libro de la Happy Planner Farmhouse. Me gustó muchísimo los colores, me gustó, me encantó cómo coloqué aquí las florecitas. Después que las coloqué hacia abajo, pensé que las podía colocar hacia arriba y entonces parecería como si fueran unas flores en sus envases, pero ya era bastante tarde y no los quise mover de lugar. Sin embargo, me gusta muchísimo cómo salió esta semana. Y entonces me gustó esta área que coloqué pues la gallina y la vaca para entonces identificar todo lo que es de comida. Estos stickers dicen dinner time y estas cucharas me gustó mucho poderlo identificar de esa manera. Y ya entonces aquí, como puedes ver, para el mes de junio no he tenido el tiempo y tampoco el ánimo para poderlo decorar, ya que no estoy mucho tiempo sentada en una mesa por lo de mi espalda. Tiendo a recostarme bastante una vez me empieza a doler mucho. Espero poderla llenar quizás con solamente el bolígrafo, aún no sé, pero estamos a 31 de mayo en el día de hoy, quizás tenga un tiempo para realizarlo. Tampoco he decorado el mes de junio, sin embargo quiero colocar esto de
la depuración en mi hogar para ver cuándo es que puedo comenzar a realizarlo. Y así es como entonces luce esta semana. Voy a colocar de esta manera para que puedan ver. Esto es un ejemplo de lo que yo hago con los sticky notes. Eran los jueves, sin embargo son los viernes porque ahora con mi orquídea nueva le estoy colocando agua a las plantas los viernes. Y entonces tengo una cita el viernes, tengo otra mañana miércoles y otra hoy que para mí es martes. Utilicé muchas de los stickers con las muñequitas que yo tenía en mi tienda. Se las puedo mostrar si así desean. Ahí tenemos a Jolene. Este de popcorn y la lavadora también era de mi tienda. Aquí está, pues por supuesto, Annabelle. Y entonces aquí está Angélica con su mascarilla del rostro. Y entonces aquí está este sticker de una cámara con Angélica para notificar que son días de grabación. Jolene, también esta bolsa de la compra de comidas era de mi tienda. Y aquí está Jolene nuevamente en su sofá con mantecado y o helado y una bolsa de papitas, muy cómoda en su pijama mirando la televisión para identificar que debo de reposar durante el fin de semana. Este libro de sticker que utilicé es el libro de Stargazer. Perdón, el de Glitter Paint lo tengo aquí cercano, es de la Happy Planner. Y entonces estos iconos son de otra tienda que ahora no recuerdo, en Etsy. Lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Para esta semana entonces decidí colocar las comidas en esta área. Y me gusta mover las categorías de acuerdo a el ánimo que desee. No me gusta tenerlas siempre de la misma forma porque me encanta entonces tener un poco de variedad. Sin embargo, pues así es como luce. Ya el lunes era el día de ayer, que era el día de Memorial Day. Fuimos a volar chiringas, también vimos unas películas y lo coloqué ahí en el hogar como memoria de ese día. Y entonces así es como yo coloco los post-its. Estos que tengo aquí, que ya es una cita, pues no la utilizo luego. Sin embargo, esta de el agua de las plantas es una que para la próxima semana entonces yo la voy rodando. Por ejemplo, ya tengo esta que toca en esta semana de la limpieza del purificador de mi aire. Yo sigo rodándolas. Es una buena forma que puedes utilizar los post-its y darle uso constante en tus agendas. Y hasta aquí entonces, mi gente linda, ha sido todo para el video de hoy, corto, pero entiendo de que a ustedes les gusta mucho. He recibido bastantes comentarios de que les gusta ver cómo es que luce la agenda. Yo voy a estar tomando entonces este mes de mayo. Esto es una de las cosas que yo tiendo a hacer bastante. Una vez el mes finaliza, yo saco las hojas, excepto esta. Yo saco las hojas de mi agenda y entonces me quedo con el que está corriendo porque me gusta tener rápidamente el mes que está corriendo en esos momentos. Esta la dejo porque pues tiene la hoja del corriente y por esa razón la tengo aquí. Y ya entonces, como puedes ver, tengo entonces hasta agosto en esta área. Y lo que hago usualmente es que si quito un mes, vuelvo y coloco entonces otro mes. Para este caso sería el mes de septiembre. No lo puedo creer que ya pronto va a ser mi cumpleaños. Cumplo en septiembre, así que ya el colocarlo en la agenda me hace sentir de que estoy cercana a esa fecha. Y entonces ya estoy bastante lista. Quiero hacer más videos de decoración. No he tenido el tiempo de hacer videos decorando mi agenda. Espero poderme
sentir mejor y comenzar a hacerlo para todos ustedes, porque es algo que disfruto muchísimo y sé que a muchos de ustedes también les gusta ver cómo es que decoro mi agenda. Pero sí, esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber cuáles de todas las decoraciones fueron tu favorita. Déjame un comentario, me encantaría conectar contigo. Si te gustó este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video. De esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo tu tiempo, tu cariño. Te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.